Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este episodio de Hechos del Espíritu Santo. Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo la iglesia comenzó a moverse bajo el poder del Espíritu Santo. Jesucristo le había dicho a la iglesia que se quedara tranquila en Jerusalén hasta que fuera investida del poder de lo alto. Esto ocurrió aquel día de Pentecostés. A partir de este momento, toda la iglesia comenzó a incursionar en Jerusalén, llevando las buenas nuevas del Evangelio a todos los que habitaban en esos contornos. Pero no solamente se quedó ahí, sino que la iglesia sale hasta Samaria llevando el mensaje del Evangelio. Recuerde que en Hechos 1:8 encontramos el bosquejo natural. Del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia se movió bajo el poder del Espíritu Santo en toda Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, la iglesia se movió por toda Judea y Samaria. Pero a partir del capítulo 13 encontramos los viajes misioneros de Pablo. La iglesia comenzó a movilizarse por todos los territorios circundantes. Sin lugar a dudas, la iglesia de Jesucristo comenzó a crecer en Jerusalén por espacio de 10 años, del año 30 al año 40, y en Samaria desde el año 40 al año 47, hasta llegar a los tiempos del reinado de Herodes Agripa I. Hechos del Espíritu Santo. Hoy vamos a conocer sobre el escape de Pedro y muerte de Herodes. El objetivo es explicar 4 contrastes en Hechos 12 que debemos aplicar para nosotros y otros. La lectura bíblica donde estaremos basando este podcast bíblico de hoy es Hechos 12, 1 al 25. Sin embargo, nosotros vamos a tomar la lectura de Hechos 12, 20 al 25 para resumir un poco esta lectura, y leemos en el nombre de Jesús. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En el contexto histórico que podemos ver es que Lucas nos mostró cómo el Evangelio se esparció por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que los creyentes serían bautizados en el Espíritu Santo. El poder del Espíritu los capacitaría para ser testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde que Hechos 1:8 divide a Hechos en 3 partes. En la primera, Hechos 1 al 7, la iglesia se plantó en Jerusalén. Estos capítulos cubren cerca de 10 años, desde el año 30 al 40 después de Cristo. Entonces la persecución esparció a los creyentes. Hechos 8 al 12 es la segunda parte de Hechos y cubre aproximadamente los años 40 al 47 después de Cristo. Nos narra cómo los creyentes predicaban mientras huían por medio de Felipe. El evangelio llegó a Samaria y a Etiopía. A través de Pedro, el evangelio llegó a Cesarea. Mediante unos varones, llegó a Antioquía, la gran ciudad de Siria. Así hemos visto el evangelio esparciéndose a través de millas y culturas.
Hechos 12 es el capítulo final de la segunda parte de Hechos. Lucas nos da una breve actualización por medio de este capítulo. El fuego de la persecución en Jerusalén había disminuido y algunos creyentes habían regresado, pero aún quedaban ráfagas de la persecución. El rey Herodes Agripa I llegó a ser gobernador de Judea en el año 41 después de Cristo. Él es el Herodes de Hechos 12. La iglesia tenía cerca de 11 años cuando él comenzó a gobernar sobre Judea. Como nuevo gobernador, quiso tener el favor de los líderes judíos. Dice Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Los líderes judíos deseaban que el cristianismo se acabara e hicieron ver muy claro a Herodes la forma como podría complacerlos. Por eso él perseguía a la iglesia. En este cuadro vemos aquí quién era gobernador en el tiempo determinado, el lugar de su gobierno, la fecha y dónde dice la escritura que estaba este gobernador. Vamos a ver la generación a la cual también pertenecía, porque era una dinastía de los reyes Herodes. El primero que vemos es el rey Herodes el Grande, el cual intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Esta es la primera generación de los Herodes y su lugar de gobierno fue Judea, Galilea, Iturea y Traconite. La fecha probable de gobernación de este rey es el 37 al 4 antes de Cristo, y la escritura nos registra de este hombre en Mateo 2, 1 al 19 y Lucas 1, verso 5. Segundo vemos a Arquelaus, que fue gobernador de la segunda generación que gobernó en Judea y Samaria. La fecha fue 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo. Y Mateo 2:22 registra a este hombre. Otro rey de la segunda generación fue Herodes Felipe I, tío y primer esposo de Herodías. No se registra el lugar de gobierno de este hombre. Murió cerca del año 34 después de Cristo. La escritura lo menciona en Mateo 14:3 y Marcos 6:17. Encontramos también a Herodes Antipas de la segunda generación, que era tío y segundo esposo de Herodías. Mató a Juan el Bautista. Su lugar de gobierno fue Galilea y Perea y gobernó desde el año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. La escritura registra de este gobernador en Lucas 3:1, Lucas 23, 7 al 12, Mateo 14, 1 al 12 y Marcos 6, 14 al 29. Encontramos de esta segunda generación también a Herodes Felipe II, el cual gobernó en Iturea y Traconite. La fecha de su gobierno fue del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Lucas 3, versículo 1 registra de este rey Herodes Felipe II. Ya como tercera generación encontramos a Herodes Agripa I, el cual mató al apóstol Jacobo, del cual estamos hablando en este podcast bíblico del día de hoy. Su lugar de gobierno fue rey de Judea, Samaria, Galilea y Perea. La fecha de su gobierno fue del año 37 al 44 después de Cristo. Hechos 12, 1 al 24 registra de este rey Herodes Agripa, el cual murió comido de gusanos. Y de una cuarta generación encontramos a Herodes Agripa II, el cual escuchó la defensa de Pablo, como registra Hechos 26, 1 al 32. Este fue de la cuarta generación y fue rey de parte de Judea. En este mapa vemos la división del reinado de los Herodes. Vemos en la parte superior a Iturea, luego Traconite, Galilea, Perea, Judea y Samaria, las cuales eran regiones que estaban muy próximas al mar Mediterráneo. Herodes fue uno de muchos reyes pequeños, porque Dios es el único rey grande. El tema de Hechos 12 es que Dios es soberano, es decir, que Él reina
y tiene el control de todo. Vamos a ver 4 comparaciones relacionadas con el hecho de que Dios reina. La primera es el contraste entre Jacobo el mártir y Pedro el liberado. Dice Hechos 12, 1 al 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjese bien, en aquel mismo tiempo se refiere al tiempo cuando los creyentes de Antioquía enviaron su ofrenda a Judea. Mientras ellos mostraban amor, otros mostraban odio. Herodes arrestó a algunos. Algunos fueron llevados a prisión. Sabemos solamente lo que sucedió a los famosos. Jacobo fue martirizado y Pedro salió libre, pero no sabemos qué pasó a otros creyentes, pero Dios sí lo sabe. Jacobo, su hermano, Juan y Pedro fueron grandes apóstoles. Eran los 3 que Jesucristo mantuvo más cerca de él. Cuando resucitó a la hija de Jairo, permitió que solamente Pedro, Jacobo y Juan entraran al cuarto con él. Y cuando oró en la montaña, llevó solo a estos 3 apóstoles. Ninguno fue más querido para Jesucristo que Pedro, Jacobo y Juan. Esto hace que nos preguntemos, ¿por qué Jesucristo libró a Pedro, pero no a Jacobo? Jacobo fue un hombre piadoso y de oración. ¿Por qué Dios no lo libró del mal? ¿Qué propósito tuvo la muerte de Jacobo? ¿A quién ayudó? Nuestra pregunta no termina con Jacobo. ¿Por qué permitió Dios que apedrearan a Esteban? ¿O por qué Dios resucitó a Dorcas, pero dejó a Esteban en la tumba? Esteban estaba haciendo mucho más para el reino, pues él era uno de los mejores predicadores de la iglesia. Dios pudo haberlo resucitado, pero no lo hizo. En cambio, resucitó a Dorcas para que continuara haciendo vestidos. Esto, sin lugar a dudas, es difícil de entender. Y podemos decir, como dijo Pablo a los Romanos, capítulo 11, 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En la vida se nos presentan muchas preguntas difíciles. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué algunos creyentes mueren en accidentes? ¿Por qué los creyentes tienen algunas veces problemas financieros? ¿Por qué los justos sufren mientras los impíos prosperan? Viene el tiempo cuando debemos dejar de afanarnos por Jacobo y regocijarnos por Pedro. En Hechos 12, Lucas escribe 2 versículos sobre Jacobo y 16 sobre Pedro. Es sabio pasar la mayoría de nuestro tiempo pensando en las cosas buenas que Dios hace y no en las malas que ocurren en la vida. El segundo punto, vemos el contraste entre la parte de Pedro y la de Dios. Jesucristo dijo a los discípulos que el alimento no contamina a la persona. Años después, Pedro todavía no había aprendido esa lección y se negó a comer lo que Dios le dijo que comiera. Pero Pedro aprendió a confiar en Dios. Cierta vez Pedro se preocupó mientras Jesucristo dormía. Sin embargo, en la prisión la preocupación no le robó el sueño. Estaba durmiendo entre 2 soldados y sujeto con cadenas. No estaba cómodo y Herodes estaba planeando matarlo por la mañana. El mismo Pedro, que una vez estuvo preocupado, aprendió a poner su confianza en Jesucristo. Ya antes el Señor lo había sacado de la prisión. Si Dios lo quisiera, lo haría nuevamente, pero si no, Pedro no podía hacer nada. Él oró y se durmió y ni siquiera la luz del ángel le despertó. Dice el texto bíblico, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Había aprendido a ver la diferencia que había entre la parte que le correspondía a él y la que le correspondía a Dios. Vamos a considerar el contraste entre la parte de Pedro y la parte de Dios. Veamos esta gráfica. La parte de Pedro es que él se puso de pie. La parte de Dios es que él hizo caer las cadenas. La parte de Pedro fue que se puso la sandalia y la ropa. La parte de Dios es que hizo que los soldados siguieran dormidos. La parte de Pedro era seguir al ángel. La parte de Dios era abrir las puertas de la prisión. La parte de Pedro era continuar caminando y la parte de Dios era abrir la puerta de hierro que daba a la ciudad. Es interesante ver cómo Dios hace un trabajo extraordinario a favor de las personas que están en alguna necesidad. De hecho, los milagros del Señor siempre ocurrieron cuando había una necesidad. Y dentro de esta necesidad estaba la parte divina, la parte de Dios, la parte sobrenatural, pero también había una parte que el ser humano debía hacer. Por ejemplo, cuando el Señor multiplica los panes y los peces, esto fue algo milagroso, fue algo prodigioso, fue un milagro sobrenatural extremadamente grande. Pero hubo una parte humana que el Señor tomó para poder hacer este milagro sobrenatural, tomar los pececillos y los panes que tenía aquel niño para entonces poderlo multiplicar. Algo parecido vemos con aquel ciego del estanque, cuando el Señor hace lodo, le coloca en los ojos y el Señor le envía a lavarse al estanque. Aquí vemos la parte de Dios usando elementos naturales como el lodo, el agua y la tierra, haciendo lodo, y luego también le da una orden a este hombre para que en lo natural él fuese a lavarse los ojos a un estanque. Aquí vemos que lo sobrenatural de Dios se combinó con lo natural para que se produjera el milagro. Siempre ha ocurrido eso, como lo estamos diciendo en estos momentos. La parte de Dios, la parte sobrenatural, ligada a la parte natural, la que debe realizar todo ser humano. Así que si estás pidiendo un milagro al Señor, tienes que entender que hay una parte que te corresponde a ti hacerla para que el Señor también pueda hacer su parte. Conozcamos esta ilustración. Un ratón subió a la espalda de un elefante, se afirmó mientras el elefante caminaba cruzando el puente. El puente tembló bajo los pies del pesado elefante. Finalmente ellos llegaron al otro lado. El ratón dijo: nosotros realmente hicimos temblar este puente. A veces nosotros nos damos más importancia de la que en realidad tenemos. Creemos que nuestra parte es demasiado grande y la parte de Dios demasiado pequeña. Punto C. El contraste entre nuestra débil fe y el fuerte amor de Dios. María, la madre de Juan Marcos, era adinerada. Ella vivía en una casa grande y tenía por lo menos una empleada. Mucha gente se reunió en su casa para orar por Pedro. Ellos se reunieron en un lugar. Hay tiempos que debemos reunirnos para orar. Su fe era débil e imperfecta, pero ellos practicaban la poca fe que tenían y oraban para que Dios ayudara a Pedro. Dios contestó sus oraciones y Pedro salió libre. Llegó a la puerta de la casa y tocó, pero aún así ellos no creían que él estaba libre. A veces no hay una fe perfecta. Jesús sanó a un leproso lleno de dudas. El enfermo ni siquiera sabía si el Señor querría sanarlo, pero el Señor contestó su débil oración.
En otra ocasión, él ayudó a un padre débil en la fe. Jesús lo alentó a que creyera. Dice el texto bíblico, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. A veces él contesta a oraciones que parecen no contener nada de fe. La muerte de Jacobo escandalizó a los creyentes, pero no les impidió orar. A veces nuestra fe es débil, pero el amor de Dios es tan fuerte que Él responde esas oraciones. La oración es una fuerza poderosa. Por medio de ella debemos aprender a cambiar las circunstancias. Muchas veces criticamos y nos preocupamos, pero la oración hace cambios. Los creyentes vemos las cosas como son. No negamos que nuestros problemas existen, pero también vemos las soluciones. Debemos aprender a pensar en las circunstancias como Dios y nosotros queremos que sean. Entonces podremos orar hasta que Dios las cambie. Punto D. El contraste entre un rey muerto y la palabra viva. Herodes mató a los 4 guardias en vez de matar a Pedro. El rey se sintió avergonzado y salió de Judea dirigiéndose hacia Cesarea. Allí tenía un palacio. La gente de Tiro y Sidón había estado peleando con Herodes, pero algo causó que buscaran la paz. Recuerde que Pablo y Bernabé habían viajado a Judea llevando una ofrenda. Los creyentes de Antioquía enviaron alivio para las víctimas del hambre. Probablemente la gente de Tiro y Sidón estaban sufriendo también por el hambre. Estas 2 ciudades estaban ubicadas entre el mar y las montañas, y su provisión de alimentos venía desde Judea. Si había escasez de alimento, ellos tenían que hacer la paz con Herodes. El día del encuentro llegó. Y dice el versículo 21 de este capítulo 12, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es importante dar a conocer que la gente de Tiro y de Sidón estaban enemistados con el rey Herodes, o más bien, el rey Herodes estaba enemistado con la gente de Tiro y Sidón. El rey Herodes Agripa I era una persona muy susceptible, se hería fácilmente por cualquier situación. Al parecer, la gente de Tiro y de Sidón le habían causado molestia al rey Herodes, por lo cual el rey le quitó la posibilidad de que ellos siguiesen alimentándose de la comida que el rey le proveía. El rey le proveía alimentos, semillas provenientes de Galilea para la gente de Tiro y de Sidón. A raíz de este malestar, entonces el rey le interrumpió esa ración de alimentos. Así que la gente de Tiro y de Sidón estaban sufriendo los malestares del hambre. Se las ingeniaron para buscar la paz con el rey Herodes. Así que buscaron a Blasto, el camarero principal del rey, lo sobornaron para que éste le diera una audiencia con el rey Herodes. Así que el rey Herodes aquel día se vistió de ropas de gala para poder arengar, para poder darle el discurso a esta gente de Tiro y de Sidón. Los resultados para el rey Herodes fueron funestos luego de este encuentro con la gente de Tiro y de Sidón. Parece que ellos, buscando tener a través de lisonjas, ganar el favor del rey, lo lograron de esta manera cuando ellos dijeron que la voz que salía de este hombre no era de hombre, sino que era voz de Dios, el discurso que él había pronunciado. Lo que no sabemos a ciencia cierta, si realmente a ellos les gustó el discurso o lo hicieron solamente para lisonjear a este rey con el cual ellos buscaban tener amistad. El rey Herodes Agripa I es el Herodes que menciona Hechos capítulo 12, el cual comenzó a reinar en Jerusalén en el año 41 después de Cristo. Esto quiere decir que ya la iglesia tenía cerca de 11 años cuando este rey comienza a gobernar.
Y vemos cómo este rey quiso congraciarse con los líderes judíos porque comenzó a perseguir la iglesia de Jesucristo, hasta tal punto de llevar a algunos a la cárcel y mandar a matar a Jacobo, el hermano de Juan. No obstante, nosotros encontramos que el juicio de Dios cayó sobre este rey cuando terminó comido de gusanos. Herodes se vistió con sus ropas reales, se sentó en su trono e hizo un discurso para ellos, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¿Usted cree que el discurso de Herodes fue tan elocuente, o más bien sería que lo adularon en esa forma con el interés de conseguir el alimento que necesitaban? Herodes pensaba que ellos eran sinceros y sus alabanzas le aumentaban el orgullo. Proverbios 25:5 cita: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Inmediatamente Dios envió un ángel para herir a Herodes. Josefo, el historiador judío, agrega unos pocos detalles. Dice que Herodes vivió por 5 días más con gran dolor en el vientre. El comienzo de su reinado sobre Judea fue en el año 41 después de Cristo y culminó en el año 44 después de Cristo. Los gusanos se comieron a Herodes y murió lentamente. Su cuerpo se volvió polvo. En contraste, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, como registra Hechos 12, versículo 24. Por eso podemos citar aquellas palabras proverbiales que están recogidas en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25, que dicen de esta manera: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y nosotros concluimos: muchas veces ocurren cosas que escapan a nuestra razón y no la podemos entender. Cuando eso ocurra, debemos comprender que nosotros somos creación y que Dios es el creador. Debemos entender que Dios es soberano y que siempre Dios va a hacer según su voluntad. Y de esta manera nosotros concluimos este episodio de Hechos del Espíritu Santo. Te invito a suscribirte a mi canal Edwin Almonte TV, a seguir nuestro contenido, porque cada semana estamos subiendo un nuevo episodio de Hechos del Espíritu Santo. Si alguna iglesia quiere usar este material para edificar a sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio.